Buenas noches. Comenzamos Conectado Entrevistas, acá de San Nicolás de los Arroyos, bueno, siendo este día 29 ya de octubre del 2024. Un poquito tarde, empezamos 23, 6 minutos. Esta noche vamos a estar conversando con Carlos Aguilera desde Santiago del Estero y vamos a poder conocer un poco de su vida, de su historia, de lo que Dios hizo en su vida y a través de su vida. Así que ya está esperando Carlos, así que le vamos a dar la bienvenida. Carlos, buenas noches. Hola David, buenas noches. Un gusto poder estar conectados con tu programa. Gracias por No sé quién va a entrevistar a quién, porque yo estoy acostumbrado a entrevistar, no que me entrevisten, pero vamos a ver cómo sale. Sí, es verdad. Ya voy a preguntarle sobre ese tema porque realmente es interesante saber. Qué lindo poder hacerle entrevistas a entrevistadores también, porque sé que tuvo y tiene también el programa de radio. Así que primero quiero preguntarle cómo es su nombre completo, si nos quiere decir la edad, dónde nació específicamente, en Santiago o en otra provincia, no sé, qué nos diga. Bueno, primero tuteame porque soy jovencito, yo apenas tengo 62 años. Ah, Nacido en San Rafael, Mendoza. Eh, bien, Soy sanrafaelino de pura cepa. Me vine a Santiago del Estero a los 29 años wow, y me casé con una santiagueña a los 30 años. Y de ahí no me dejaron volver, o sea, vuelvo, todos los años vuelvo a San Rafael, pero claro. a, a visitar a la familia nomás, porque no me dejaron volver más. ¿Cómo hace con el acento? No se le nota tanto el acento de Santiago, pero algo se le pegó. 30 años viendo ahí, algo se le pega, ¿no? Eh, sí, es complicado porque cuando estoy en Santiago, recién estaba cargando nafta en una estación de servicio y el playero me pregunta, ¿y usted de dónde es? O sea que algo raro tengo en el acento, ¿no? Pero en San Rafael me preguntan de dónde soy, en Santiago me preguntan de dónde soy. Así Así que que no estoy como tiene. Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. De verdad, de verdad. Lindo para Hoy, pasar desapercibido, que no sepan de dónde viene. exactamente. Hoy justamente hablaba con alguien y también, che, ese acento no era de acá. Le iba a preguntar, pero no le pregunté. Me quedé con la duda de preguntarle a una persona cuando estaba hablando. Así Carlos, es. cuéntenos, de la iglesia, bueno, ahora ya que nos dice que nació en San Rafael Mendoza, ¿en qué iglesia se congregaba? La dirección en esa iglesia y la dirección también que se congrega en la iglesia ahora en Santiago, si nos puede decir. Ujú.
Sí, en San Rafael me congregaba en Pasaje Ufano 160. Ajá, Es la primera iglesia que se fundó en San Rafael. ok. Y aquí en Santiago estoy en Salta 433, que también es la primera iglesia que se fundó en la provincia por un misionero inglés que se llamaba Alfredo Furnis, ¿no? Así que es una iglesia muy, muy linda, una iglesia grande y donde, bueno, gracias a Dios han pasado muchos maestros de la palabra que han dejado su huella, ¿no? Don Alfredo Furnis era un gran enseñador. Después estuvo Guillermo Jack, después vino Guillermo Cook. Eh, Guillermo Cook dejó 12 ancianos, ¿no? Wow. En la iglesia ya consolidada y bueno, estaba don Mario Mulchi, que era uno de los predicadores más conocidos, digamos, en la Argentina, ¿no? Y desde el año 2002, con Marito, el hijo de don Mario Mulchi, Ajá. estamos pastoreando la iglesia aquí en calle Salta 433. Qué lindo saberlo. Hay gente que yo sé que no la conoce, pero se entera. Si quiere investigar de usted, se mete en su Facebook y dice, bueno, ¿qué es Carlos? ¿Qué hace Carlos? Así que bueno, es bueno que nos Mm. cuente un poco de eso también. Para conocerlo también, Carlos, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta comer? ¿Su comida preferida? Se puede decir la comida preferida de Mendoza y la de Santiago también, o u otra. Eh, bueno, mira, tengo una ascendencia árabe fuerte, ¿Ok? parte de mi mamá. Mi mamá es descendiente de sirio-libaneses, así Ujú. que me crié comiendo comida árabe y por parte de mi papá, español, comida española. Y como buen argentino, todos los fines de semana un buen asado, un buen churrasco, digamos. Así que eh, mi suegra también tenía un restaurante de comida árabe. Cuando yo llegué a Santiago pesaba 70 kilos y a los 2 o 3 años ya estaba en 90 kilos. Este, porque eh, esto de tener una suegra que cocinaba muy bien era matador. Ahora estoy bajando un poco, ya estoy de nuevo en un peso más razonable, pero fue duro. ¿Cuál es el apellido? Coméntenos, ¿cuál es el apellido sirio-libanés que lleva usted de parte de su madre? Y si conoció allá, Siria, ¿pudo conocer? No, 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 porque bueno, siempre ha estado el conflicto ahí, ¿no? Mm, Entre Siria e Israel y es complicado. Solamente un tío ha podido ir a oh, conocer la familia que quedó allá y bueno, trajo filmaciones, trajo fotos. Ellos viven en Alepo, una ciudad que sí. constantemente está en estado de guerra, ¿no? Ujú. Mi apellido materno es Neme, eh, Bien. parecido a Menem, pero no, es Neme. Ujú. Eh, y bueno, toda la familia, aquí hay en Santiago del Estero hay una fuente, mi mamá era santiagueña, Ajá. ella nació en Santiago, mi abuela nació en Santiago y mi abuelo vino de Siria para casarse con mi abuela que era descendiente de sirios, pero nacida en Argentina. En Argentina. Y aquí en Santiago del Estero la comunidad árabe, como le dicen aquí, en realidad son sirios, pero se les dice árabe en general, ¿no? Ajá. Bueno, los mulkis son árabes, está Pasbus, está Chara, mi abuela era de apellido Chara. Bueno, es una comunidad grande que se radicó aquí en Santiago del Estero. Impresionante para hacer un libro con ustedes, ¿no? Sí, Carlos, hay gente que ha hecho libros, sí.
Qué wow, wow. Impresionante, es una historia todo eso. Carlos, cuéntenos un poco acerca de lo que usted pudo estudiar, su profesión, y por qué decidió estudiar esa profesión. Bueno, yo soy contador público. Ujú. eh, la verdad que empecé a estudiar la carrera porque, bueno, terminé en una escuela comercial y siempre me gustaron los números, la Bien. economía, ¿no? Y en especial la economía política. Así que en un principio estudié filosofía con uno de los profesores de la universidad que me agarró de pupilo y me tenía 8 horas diarias estudiando filosofía griega. Wow. Y bueno, yo creía que iba a estudiar economía, le digo, y estoy estudiando filosofía. Y me decía, usted cállese y cuando termine va a aprender economía. Dice, bueno, así que me hizo estudiar los clásicos filósofos griegos. Y, y detrás de eso, bueno, hice la carrera de contador público, que luego la interrumpí detrás del ministerio, porque yo desde muy joven, en realidad a Sí. los 22, 23 años, comencé a ministrar la palabra y llegó un momento que estaba más dedicado a la obra que a los estudios, Ujú. pero la carrera la terminé aquí en Santiago porque mi esposa me puso de cabeza a estudiar, me dijo, no puede ser, lo que se empieza se termina, así Oh, que terminé la carrera aquí en Santiago del Estero y nunca pensé que me iba, o sea, yo decía, ¿para qué voy a estudiar contador público si mi llamado es al ministerio? ya. Eh, pero después el Señor me fue mostrando y utilizando, digamos, con mi profesión para el ministerio. Muchas de las cosas que podemos hacer aquí en Santiago del Estero es que, bueno, mi esposa es abogada, yo soy contador y hacemos un equipo, digamos, que permite administrar todo lo que es la fundación evangélica. Tenemos una fundación que es Sí. la entidad propietaria de los bienes de la iglesia, del colegio, de la radio, del campus recreativo, deportivo que tenemos. Todo eso exige todo un trabajo jurídico, contable, que por la profesión que tenemos lo podemos desarrollar ministrando y sirviendo al Señor, ¿no? Se complementa con lo otro. Eh, Como decía Moody, ¿no? Yo predico el Evangelio, decía Moody, y arreglo zapatos para pagar los gastos. Bueno, eh, algo así hacemos nosotros. No sé si arreglamos o desarreglamos, pero tratamos de sostenernos con la profesión que Dios nos ha dado. Y en pandemia también, recién hablábamos de las cosas que hacemos en pandemia. A mí se me Ajá, ocurrió hacer un posgrado en teología en pandemia. Siempre fue mi deseo estudiar en un instituto bíblico. He sido autodidacta, eh, pero tenía 24 años cuando me invitaron a predicar en una conferencia en Luján de Cuyo ajá. y ahí estaba, en la audiencia estaba don Guillermo Cook. Yo cuando lo vi sentado en la primera fila me quería bajar y me quería ir, porque ¿cómo voy a hablar yo estando don Guillermo, estaba Juan Oscar, estaba Daniel Martín, eh, hermanos de mucha experiencia? Pero me hicieron predicar. Y cuando terminé de predicar, se arrimó don Guillermo y me dice, yo tengo un regalo para usted. Mm. Mañana se lo voy a traer. Y al otro día me apareció con los 2 tomos de la trilogía de Schaeffer. No podía creer Chiquitito. porque no lo conseguía. No, la obra se había vendido y no se reimprimía. Entonces, bueno, él me trajo y me regaló la teología de Schaeffer. Y yo me encerré 2 semanas, estuve encerrado que no comía, no bebía y mi mamá lloraba pensando que me había vuelto loco. ¿Qué Este, le pasó? leí toda la teología en dos Oh, semanas
y siempre tuve el deseo de estudiar en el Seminario Teológico de Dallas, pero Sí, eh, bueno, no había el dinero suficiente porque es muy caro estudiar en Estados Unidos, tampoco quería dejar la obra aquí. Entonces, cuando me enteré que se había abierto la posibilidad de estudiar online y en español en el claro. Seminario Teológico de Dallas, justo entramos en pandemia, así que yo digo, bueno, me voy a meter, voy a ver de qué se trata y bueno, empecé a estudiar y ya estoy terminando el posgrado, digamos, la maestría. Estoy haciendo Sí. la penúltima materia. Si Dios quiere, ya termino el año que viene con la última materia y ya estamos terminando la maestría en estudios cristianos. Así Ah, que una bendición realmente. Para mí la pandemia me vino de perillas porque me permitió estudiar lo que siempre quise estudiar y no pude. cumplir un sueño. Qué va, Ujú, qué lindo. Déjeme decirle que vi esa entrevista en la cual le hace a William Trigueros la entrevista y bueno, le va ajá, contando todo cómo es, los requisitos que se piden. Y usted estaba ujú. contento, se notaba ahí en la entrevista, contento de que se podía hacer. Qué interesante poder cumplir esos sueños, ¿no? Sí, sí, Así que, realmente. cont- contador, futuro máster en teología y, Así es. y sacó hace poco, vi. Eh, pero antes que me cuente el libro, quiero que me cuente cómo fue su conversión a Dios, de pequeño, de joven, adolescente o de mayor, pero que nos pueda contar, tómese su tiempo para contar un poco cómo fue que su conocimiento de Cristo, de Dios y quién fue que lo llevó, se acuerda del versículo clave, no sé, cuéntenos un poco acerca de su testimonio. Eh, Mira, yo me crié en un hogar cristiano. Ajá, eh, en realidad, mi abuelo paterno era misionero en España, ok. de las Asambleas de los Hermanos, sostenido por iglesias de Inglaterra y en pleno proceso de la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Un periodo duro donde los evangélicos eran perseguidos. eh, y mi abuelo siempre tenía la intención, te imaginas que estamos hablando del año, eh, la década del 20, del 30, donde Argentina era el semillero del mundo, ¿no? Y la Argentina se la miraba como una tierra de promisión. Ujú, Entonces mi abuelo siempre tenía la intención de venir a Argentina y establecer aquí una misión para enviar misioneros a España. ok. Este, una, un propósito que no pudo cumplir porque murió joven, murió en el año 51, eh, detrás de haber estado encarcelado 2 veces. Oh, Y bueno, cuando él fallece, la familia, la esposa, mi abuela y los hijos vienen a vivir a Argentina. Pero Argentina comenzó el proceso de reversión, ¿no? Y en vez de ser el semillero, en vez de ser cabeza, terminó como cola del mundo. Y no pudieron cumplir con ese propósito. Y la familia quedó distribuida entre distintas iglesias. Algunos hermanos fueron a la iglesia metodista, otros a la iglesia de los hermanos, y mi padre fue a la iglesia bautista. Mi madre era de las asambleas, ella se congregaba en la iglesia de Calle Salta en Santiago del Estero. mm, Cuando se casa con mi papá, bueno, empiezan a congregarse en la iglesia bautista. Y yo nací y me crié en una iglesia bautista. Y me convertí a los 9 años ujú, en una campaña de predicación en carpa. Predicaba Samuel Libert, también un pastor muy conocido bautista, sí, y escuchado. predicó sobre Juan 3:16, ¿no? Y Mira, siempre me acuerdo porque
estábamos en la carpa, no había mucha gente esa noche en la carpa, yo estaba sentado en el último banco y cuando hizo el llamado, bueno, yo tomé la decisión y en esa noche fue cuando acepté al Señor. Eh, Luego empecé a, bueno, a congregarme y me bauticé a los 14 años también. Y a los 16 años ya empezaba a predicar en una iglesia bautista y ya era el tesorero de la sociedad de jóvenes, como tienen los bautistas, ¿no? Y a los 18 años era el presidente de la convención de jóvenes regional y, y a los 19 me aparté. Me entró una cosa de loco y me fui al mundo. Y gracias a Dios esa locura duró un par de años solamente, porque después, como el hijo pródigo, ¿no? Volvió en sí y volvió arrepentido. Y ya cuando me desperté, o sea, en realidad mi papá estaba desesperado, no sabía qué hacer para que yo volviera al Señor. Y No, lo habló al hermano, a su hermano, que era Pablo Aguilera, que era uno de los ancianos de la iglesia en Pasaje Bufano, para que me llevara a un campamento. Y yo fui al campamento. En ese campamento estaba predicando el doctor Rubén Martín. Y yo fui al campamento con todas mis malas artes, ¿no? Con mi mazo de naipes, con mi botella de whisky, con todas las cosas como el diablo en medio como el lobo en medio de los corderos, ¿no? Dormíamos en carpa, me acuerdo, con una carpa con 6 muchachos y bueno, a la noche yo sacaba las cartas, sacaba el whisky, los cigarrillos, yo invitaba a todos ahí y se armó una muy fea. Cuando me descubrieron, mi tío me quería poner en el asador y comerme ahí vivo. Y bueno, me acuerdo que el tema era las 7 características del cristiano carnal, las 7 características del cristiano espiritual. Y cuando hablaban del cristiano carnal, las 7 características me pegaban todas. Y cuando hablaron de las 7 características del espiritual, no me pegaban ninguna. Entonces a mí se me armó un lío porque yo sabía que era creyente, pero estaba mal realmente. Y en ese campamento tuve una experiencia eh, que fue única, única y irrepetible, de estar toda una noche llorando en la carpa. Eh, Previo a eso estuve descompuesto, tuve una descompostura de 2 días que el doctor Martín decía déjenlo solo en la carpa y mandaba a la hija que me lleve té y que me lleve queso con membrillo y eso era todo lo que comía y toda la visita que tenía y 2 días estuve solo. mira. Y bueno, ahí el segundo día estuve llorando, llorando solo, orando, estuve toda la noche así, no sabía, no te puedo decir qué es lo que pasó, pero al otro día me levanté como nuevo, ¿no? Y andaba como pisando algodones. Y le digo al cocinero, yo tenía pelo largo, tenía barba larga, Claro. le digo, ¿te animas a cortarme el pelo? Y me dice, bueno, dice, cuando vayan todos al río, a bañarse al río, vos quédate, yo te voy a cortar el pelo y te voy a afeitar también. Bueno, dijo, "Vamos". Así que me quedé a la siesta y me cortaron el pelo, me afeitaron. Y cuando volvían todos, yo estaba sentado en una silla y todos me saludaban, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, nadie me reconocía. Ah, Había mira. cambiado totalmente. Hasta mi papá le dice a mi tío, che, ¿qué le han hecho? La cara le ha cambiado.
a Carlito. Bueno, digamos que tuve un renacer ahí. Este, y de ahí, bueno, ya seguí firme, no volví nunca más atrás. Este, Estuve un tiempo disciplinado ahí haciendo banco, me acuerdo, los hermanos en la iglesia de Pasaje Urbano me tuvieron 6 meses ahí sentadito, quietito. Después me permitieron empezar a tomar los símbolos y después de un año me dijeron, ¿te animas a predicar en un anexo? Y bueno, empecé a predicar en ese anexo y ahí empezó toda la carrera. Así que así fue mi conversión y mi restauración. Wow, que siempre pienso cuando comparten los testimonios, los hermanos, los jóvenes, cuando empiezan a dar un poco de detalle, uno no, después que pasan los años, ya pasaron varios años, Ujú. ¿no? Pero es joven, eh, pienso, pareciera que nunca vivieron algo así. No sé si Claro, mi pregunta es, ¿usted suele recordarle a la congregación parte de ese testimonio como un ejemplo de lo que Dios hizo, el Dios de gracia hizo en su vida? ¿Suele recordarlo constantemente cuando va a predicar a algún lugar, cuando lo invitan a alguna iglesia? sí, en realidad le cuento a los jóvenes Mm, y bueno, cuando daba clases, ahora ya eh, estoy en otra función en el colegio, pero fui profesor muchos años ujú, y le contaba a los alumnos y no me creían. Dicen, claro, no puede ser, claro. Hoy un tipo serio, un tipo grande, un tipo... eh, claro, no, profe, nos está cargando. Dice, no, eso no. Este, pero sí, lo he contado y la verdad que, eh, por un lado, me lleva a entender las luchas ujú, juveniles y las crisis por las que pasamos, porque yo la pasé, no me la contaron y no fue nada lindo y fue muy duro el reconocerlo y el volver. claro, Así que sé lo que es una lucha espiritual, ¿no? Y bueno, muchas veces el testimonio es de personales de bendición, también el testimonio como matrimonio, la forma que nos conocimos con mi esposa, cómo fue todo el proceso para casarnos y todo lo que fue después para tener hijos, porque es toda una historia también. O sea, si tienes tiempo, hasta las 4 de la mañana podemos estar más o menos y te cuento todo. Parte, es parte de la conectada entrevista, preguntarle cómo fue también su historia de amor, cómo llegó a conocer a su esposa, hacernos un resumen, por supuesto, porque en la hora que hacemos el programa, siempre solemos contar un resumen, lo más destacado que usted crea conveniente, por supuesto, y cómo se dio cuenta que era ella realmente, porque usted venía de Mendoza, ya un poco, conocerlo un poquito acá, contarnos, venía de Mendoza y estaba con ganas de servir, estudiar, y cómo llegó a conocerla ahí y por qué decidió que fuese ella? ¿Cómo se dio cuenta que era ella para, que Dios estaba poniendo para su vida? Mira, yo a mi esposa la conocía desde mucho tiempo, de chica ella, de chico yo, porque venía todos los Ujú. años a Santiago del Estero de vacaciones en el mes de julio. Ah, mira. Venía con la familia y nos quedábamos aquí 2 semanas. Pero bueno, ella es muy linda y no me daba bolilla a mí, yo la veía como un ideal inalcanzable, ¿no? Y después estaba de novia con otro, entonces más inalcanzable todavía. Este, pero bueno, un día cayó a un campamento en San Rafael Ujú. y, y yo empecé a frotarme las manos, digo, esta es la mía. Yo era el líder que organizaba el campamento, así que cuando ella buscó consejo, ¿a quién iba a ir a buscar consejo? A mí. Y me empezó a contar que tenía ciertos problemas en su noviazgo y ahí yo aproveché para decirle, ese muchacho no te conviene, eh, me tiene que dejar ese muchacho. Y bueno, ella volvió a Santiago
y empezó a decirle a su novio, vos tienes que ser como Carlito, vos tienes que ser como Carlito. ¿Te imaginas el otro cómo se ponía? También se llamaba Carlito. Y fue un problema ahí, pero todo ese proceso duró más de 5 años, casi 6 años, Mirá, que después no volvimos a vernos. Este, eh, yo en buen día vine a Santiago del Estero y no estaba ella, estaba la madre. Y yo voy al restaurante que tenían ellos y la madre me recibe y me dice, ¿vienes a verla a Evelyn? Sí, le digo, vengo a visitarla. Dice, no está, ha viajado a Buenos Aires, pero no está de novia, ¿eh? Me dice, no está de novia, ya no está más de novia. Así que yo me quedé en Santiago esperando que volviera de Buenos Aires. Y cuando volvió, bueno, la invité a tomar algo, empezamos a conversar, empezamos a tantear el terreno y, y bueno, me animé a decirle, mira, vamos a orar un tiempo, eh, a ver que el Señor nos guíe. Eh, y bueno, oramos, no mucho tiempo, oramos 2 o 3 meses y la verdad que en ese tiempo no había celular, no había el teléfono, era a disco, ¿no? Y había que ir a la operadora para poder conectarse, así que carta va, carta viene, uno iba sintiendo que esa era la mujer, ¿no? Esa era la elegida. Este, ujú, mi papá le dice a Evelyn, dice, hasta que Carlos se decida, dice, porque mirá, si han habido chicas que le han gustado y nunca se ha decidido por una, así que no te hagas muchas ilusiones, le decía. Y la madre de ella también me decía, no, dice, no creo que la Evelyn vaya a querer ponerse de novio. Todo eran pálidas. claro, Y cuando vine, salimos a tomar un café y yo creo que ha sido la vez que menos he hablado con una chica para convencerla de que quería formalizar algo con ella. Salió espontáneo de los dos y bueno, empezamos una relación donde éramos una simbiosis, ¿no? No nos separamos más. mirá, Punto tal que mi suegra me dice, no más de un año y medio de novio. Y no, suegra, no más de un año y medio. Y pasó que ya llevábamos un año y nosotros empezamos a orar para poder casarnos, pero no teníamos ni para empezar. Y salíamos a buscar un lugar donde pudiéramos alquilar para vivir, qué sé yo, y no nos alcanzaba con lo que ella recién recibida de abogada, yo estudiando ciencias económicas y trabajaba en el colegio y ganaba un sueldo de secretario, pero no alcanzaba. Y ya llevábamos un año y 5 meses de novio y se me vencían los plazos. Y cada vez orábamos más intensamente para, si el Señor era su voluntad, que nos diera un lugar para donde pudiéramos vivir. No queríamos vivir con mi suegro, no queríamos vivir con mi abuela, queríamos vivir, el que se casa, casa quiere, dice el refrán, ¿no? Queremos vivir en una casa, aunque sea alquilada, pero que podamos formar un hogar independiente. Y así fue que una tía, eh, prima de mi mamá, se enteró que estábamos en ese proceso y un día me llama y me dice, Carlito, yo sé que ustedes se quieren casar, están buscando un lugar, mira, yo tengo un departamento aquí al fondo de mi casa que está desocupado, quiero que lo veas, si te gusta, yo te lo voy a prestar, no te voy a cobrar el alquiler, te lo presto el tiempo que necesites. Yo le digo, no, tía, no, me gusta, no hace falta que lo veas, está perfecto. Y ahí fue que la llamé a Evelyn, que se había ido
a una ciudad, estaba en Termas de Río Hondo, estaba ella eh, litigando ahí como abogada, Ujú. y le digo, venite que tenemos novedades. Y se viene, y bueno, era un 21 de septiembre. Y mi tía le dice a ella, ¿quieren ver el departamento? No, no, tía, dice, no, no hace falta que lo veamos, estamos de acuerdo. Pero ustedes cuándo se piensan casar? Y yo agarro el calendario, mero, el 23 de octubre, el mes que viene. Sí, el mes que viene. Y bueno, así fue que salimos de ahí, anunciamos que nos íbamos a casar y se largaron a llorar todos pensando que había cosas raras, que algo, alguna macana nos habíamos mandado, ¿no? Y no, Claro, no, nos vamos a casar. Nadie nos creía. claro. Y 2 semanas antes del casamiento, un primo nos regaló las tarjetas de invitación y empezamos a repartir. Ah, entonces va en serio. Y sí, va en serio. Y bueno, así fue que nos casamos el 23 de octubre del año 92. Qué Y va. vivimos con la tía 4 años y medio, un idilio porque la tía no nos cobraba nada y nos daba de comer. Así que en ese tiempo ahorramos, compramos un autito. Claro. eh, el señor nos dio una casa en un barrio, este, y bueno, se fueron acomodando las cosas. No venían los hijos, eh, y empezamos a buscar, a buscar, a buscar, y tardamos 8 años en tener nuestra primera hija, y los médicos nos dijeron, bueno, denle gracias, me dice el médico, denle gracias a su Dios porque es la única que va a tener, dice, no, no hay más posibilidad por un problema Wow. que tenía mi mujer, un quiste ahí en el lugar donde se tiene que anidar el huevo cigoto, y científicamente hablando era imposible que quede embarazada. Hizo un tratamiento y quedó embarazada y dice, bueno, es la única que van a tener. Eh, Pasó 1 año y medio y quedó embarazada de nuevo. Y lo llamo al médico, era de Buenos Aires. Doctor, mi esposa está embarazada. No, no puede ser. Dice, ¿cómo sabe que está embarazada? No, le hemos hecho el EVA test y no, eso no es seguro. Se haga un análisis de sangre, dice, y hábleme después. Y bueno, hacemos análisis de sangre. Doctor, positivo el análisis. No, no, no se hagan ilusiones. Dice, no, no, no puede ser. Bueno, nació la segunda hija Ah, y pasó 2 años pasaron y queda embarazada de nuevo. Y lo llamo, doctor, mi esposa está embarazada. No, dice, no, dice, no puede ser, está embarazada. Le digo, bueno, me dice, tráigala porque la tenemos que ver, tenemos que estudiar. Esto no eh, es un caso extraordinario. Dice, tráigala, nosotros pagamos todos los gastos, que tenemos que, esto es un caso de estudio. Y mira, bueno, todavía me está esperando que la lleve el médico, pero tuvimos nuestros 3 hijos así, por la gracia de Dios. qué bueno. Así ¿Qué que edad bueno, tenía, qué edad tenía cuando se casaron, Carlos? yo tenía 30 cuando me casé, mi esposa 27. Mira, qué va, qué historia esto también de los Eh, hijos. Hoy están A los treinta vivitos. y ocho, a los 38 fui padre por primera vez. Mira, qué va. Y de ahí, a los 43 nació el tercero. Y después dijo el médico, bueno, dice, es que hay que sacar la matriz porque ya corre riesgo de vida si tiene otro hijo. Dice ya, este, y bueno, sacó la matriz y me la trajo así en una bandeja de acero, me traía el quiste ese que era una cosa grande, así negra, y me dice, bueno, dice, basta de milagros, aunque con ustedes no se sabe, dice, porque Qué historia, era Carlos. Mira, no, imposible. Pero para, bueno, así es, en para que síntesis, todo
Qué historia, qué historia. Para quien lo conoce, bueno, todo esto que nos cuenta es algo que lo vivieron. Yo, por ejemplo, no sabía este testimonio, la verdad que a mí también impacta un poco escucharlo y saber que el poder, la gracia de Dios. Me acordaba el texto que dice, no seas incrédulo, sino sé creyente, ¿no? Se me venía ese versículo, no sé qué cree para el Así médico. es, así Me es. impacta. Por ejemplo, mandó un saludo un amigo de usted, Marito Mulki, bendiciones para mi amigo y copastor, ¿no? Dice, y bueno, así que le Ah, mando sí, saludos para ellos que están continuamente con usted, sabían el testimonio de este testimonio de fe, y es buenísimo escucharlo para mí, es una bendición. ¿Cuántas personas también les ha pasado, como en el caso de ustedes, que le han dicho es imposible, no se puede, no se puede? Y bueno, los planes soberanos de Dios se ha hecho otra cosa diferente, así que qué así maravilloso. es. Ahora, el tiempo fue pasando, bueno, mientras va a contar el testimonio usted, pasan los minutos rápido. Entonces le quiero preguntar un poco, yendo un poco al tema también de lo que usted, como escritor, cuéntenos un poco acerca del libro, cómo se llama el título del libro, por qué escribió ese libro, qué lo llevó a escribir ese libro, hoy que hace poco salió, y, Sí, cuál es el mensaje del libro. a ver, el libro es Enseñando la verdad, amando de verdad. Ujú. Este libro es es una edición del Seminario Teológico de Dallas que este año cumple los 100 años. Sí. O sea, el seminario fue fundado por Schaeffer en el 1924. Y CLIE, la editorial CLIE, también cumple 100 años ahora, en el 2024. Ujú. Entonces hubo ahí una, una concordancia entre la editorial Claro. y el seminario para editar un libro celebrando los 100 años. Entonces, este libro está escrito, tiene 12 artículos o 13 artículos, cada uno escrito por un profesor del Seminario Teológico de Dallas. Ujú. Eh, y de esas cosas que tiene el Señor, ¿no? Porque la verdad que no lo busqué. Es un trabajo que hice como trabajo final del seminario y el profesor que calificaba esa tesis eh, lo eligió y lo presentó a los directores del seminario. Le dijo, lean este trabajo, creo que lo tienen que leer y si les parece bien, lo tenemos que publicar. Así que lo leyeron. Ahí hay profesores, todos son eruditos en su materia, ¿no? Claro. Este, y bueno, siempre el seminario y todas estas editoriales serias como CLIE también hacen revisar los escritos por pares. Digamos que ningún escrito se larga de primera vista, sino que siempre se revisa. Se revisa que no tenga plagio, se revisa que tenga fuentes serias y fuentes primarias, ¿no? Todo es un trabajo serio de edición. Eh, Cuestión que un día el profesor mío me manda un mensaje y me dice, me pide autorización para que mi libro, para que mi artículo, no es un libro, es un artículo, sea publicado. Yo no sabía de qué se trataba, le digo, pero por supuesto, le digo, es un honor para mí que se publique trabajo. Y pasó el tiempo. Cuando viene William Trigueros a la Argentina, lo invito para que venga a Santiago del Estero y se hospede en mi casa. Entonces, conversando con él, le digo, mira, un día me pidió el doctor Stephen si autorizaba que se publique mi libro. ¿Vos sabes algo de eso? Le digo, porque nunca más tuve noticia.
Me dice, sí, me dice, el libro está para publicarse. Y le digo, ¿y quién es el que elige? ¿Quién es el que...? Yo, yo y el doctor eh, Alfaro. Entonces, bueno, le digo, entonces tengo gancho, le digo, ya está. No, tu artículo ya está elegido. Yo vengo a ver tu iglesia, vengo a ver tu casa, porque nosotros no publicamos si no conocemos a la persona, el ministerio, la familia. Claro, Eh, entonces, bueno, de ahí siguió todo el proceso y me dice, sos el único alumno que escribe en el libro, los demás son todos doctores, profesores. Tu artículo ha sido elegido porque justamente el dispensacionalismo es la base del seminario y nadie se había dado cuenta que el libro no hablaba nada del dispensacionalismo. Entonces, el, el artículo tuyo ha sido elegido para estar en ese libro. Y, y después, CLIE, que es la editorial que lo ha publicado, también me mandaron un mail pidiéndome autorización para publicar ese artículo, que era el elegido de todo el libro, para publicarlo en su la revista que publica CLI, la Sociedad Bíblica Española, se llama Biblia y Teología Hoy. Así que también me pidieron adaptarlo el artículo para publicarlo en su revista. Así que gracias a Dios ha tenido buena aceptación el escrito que eh, yo lo que he hecho sí, es, eh, digamos, una postura controvertida que tenía José Grau, que es un gran teólogo español, ujú, pero era crítico del dispensacionalismo, era más bien antidispensacionalista y escribió su libro de escatología y una tercera parte del libro lo dedica a rebatir el dispensacionalismo claro, con el argumento remanido que usan los no dispensacionalistas de que esto lo inventó Darby, que es algo que no había existido antes, que es un invento del siglo XIX, que no es escritural, que no puede ser que en 19 siglos nadie se dio cuenta de la doctrina y que ahora los hermanos libres la habían inventado. Bueno, mm, entonces me tomé el trabajo de analizar desde el siglo primero hasta el siglo XVIII cuáles eran los antecedentes que habían del dispensacionalismo, tanto en los padres de la iglesia, en la época medieval, en la época moderna, claro, y en eso consiste el artículo, una investigación bibliográfica, si se quiere, de los antecedentes históricos del dispensacionalismo para demostrar que Darby no inventó el dispensacionalismo, sino que lo sistematizó. Estaba todo disperso, había muchos pensadores que tenían esta teología dispensacional, pero Darby fue el que lo sistematizó, lo ordenó de alguna manera, le dio forma, pero mi investigación llega hasta ahí, a demostrar que Darby no lo inventó, lo sistematizó, que ya hay antecedentes históricos del dispensacionalismo desde el siglo primero y más allá, desde la misma escritura. wow, wow, wow. Interesante, un libro de ¿cuántas páginas? Y el libro tiene, a ver, aquí te digo, porque tiene 270 páginas. Sí, 270 páginas. Interesante, Es muy, interesante. muy interesante. La verdad que el libro tiene artículos, la verdad todos son artículos muy buenos, son artículos de alto vuelo. Y os recomiendo que lo puedan adquirir en Amazon. Está Ok, los que tienen el software Logos, la biblioteca Logos, está en también Logos está. y se vende en las librerías distribuidoras de CLIE o se escribe directamente a CLIE y ellos te lo envían. Que lo- Así que el que lo pueda tener, la verdad que es una bendición todo lo que
lo que está ahí. Impresionante. ¿Y este el primero, segundo, tercer libro que tiene? ¿Tiene otros anteriores? ¿O este es el primero? No, publicado es el primero. Hay mira, siempre ha sido un problema sobre todo para nosotros, los latinoamericanos, poder publicar libros. Es un proceso difícil, duro y es difícil el trato con las editoriales. Ujú. Cualquiera que haya intentado publicar un libro lo puede dar testimonio de eso. Yo tengo la bendición de que ellos me buscaron a mí, yo no los busqué a ellos. ¿Me entiendes? Sí, cierto. Entonces, este, salió publicado, pero no es fácil que te publiquen un libro, sobre todo si no sos conocido como autor. Y de hecho, que la publicación de este libro, no solamente mi artículo, todos los artículos, por más que sean doctores en teología, eh, todos tienen revisión por parte de otros, tienen edición, ha sido editado por un profesional contratado por el Seminario de Dallas, Sí, y sí. luego CLIE ha hecho también su propia revisión y su propia edición. O sea que si eso lo tuviera que afrontar yo, lo tuviera que pagar yo, eh, son costos inaccesibles para nosotros. Entonces, publicar un libro no es fácil. Yo tengo cosas escritas ahí en, en cartera, pero algún día cuando sea famoso, tal vez me quieran publicar alguno. Yo soy perfil Próximamente. muy bajo, no o sea, mira, si viene del Señor, que venga, pero no voy a ser yo el que vaya a buscar y golpear puertas para que publiquen algo. Interesante, Carlos, lo que contaba, que el tema interesó tanto para el Seminario Teológico de Dallas como para CLIE. Ujú, Interesó a los dos. Eh, ujú. el tema clave fue el hecho de, ¿qué piensa usted que fue el tema clave que interesó para que pueda estar de esa manera requerido? Sí, yo creo que eh, primero la teología dispensacional ha sido muy combatida y hoy por hoy se está dejando de lado, inclusive en las iglesias que eh, han tenido la posta en el dispensacionalismo. Mm, Hoy se oye más hablar de psicología que de teología, ¿no? Entonces, en los púlpitos se escucha mucho de ayuda, autoayuda, un mensaje antropocéntrico donde Dios está para vos, Dios te ayuda a vos y Dios te saca del pozo a vos, pero hay poca enseñanza acerca de lo que es el mensaje de la Biblia en su totalidad. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida y cuál es tu lugar en el propósito de Dios? ¿En qué lugar de la historia estás viviendo? ¿En qué tiempo de la historia estás viviendo? ¿Y cómo te ubicas vos frente a la revelación de Dios? mm, Entonces, el hecho de darle un sentido y propósito integral a la escritura, no el mensaje centrado en algo puntual, en algo que es ahí, una necesidad temporal, este, sino saber un poco y ver lo que es el transcurso de la historia, la actuación de Dios en la historia, cómo Dios se ha revelado en la historia de distintas maneras y cómo Dios está trabajando hoy en la historia, en tu historia personal. mm. Es un enfoque que se ha perdido mucho en las iglesias. Yo le he planteado a profesores en el seminario de Dallas, donde reconocen, o sea, me dicen, lo que usted está planteando
el 99% de los alumnos no lo ve. Y de los profesores, eh, muchos están en duda y muchos están ahí en un proceso de adaptación, ¿no? Bueno, habría mucha tela para cortar ahí de cómo el dispensacionalismo se está torciendo para otras vertientes teológicas. Pero aquí lo que trato de hacer es volver a las bases, volver a las raíces. claro, eh, no hago un tratamiento escritural, digamos, de apoyo a la verdad dispensacional, pero me centro en el tema histórico del desarrollo de la doctrina y demuestro mencionando autores en primera persona que tal vez sin claridad, sin mucha claridad, pero ya tenían vestigios de la verdad dispensacional en todas las épocas de la historia. Entonces creo que es un tema que tenemos que conocer, tenemos que entender para saber defender por qué creemos lo que creemos y que tiene sentido y tiene propósito, ¿no? qué interesante eso porque hoy en día parte de esto del dispensacionalismo se mezcla Israel con lo que es la iglesia, como que hacen un Ujú. entrevero, ¿no? Cuando no se hace la división de dispensaciones. Y ese es el grave problema actualmente, que hay corrientes del dispensacionalismo, que se llama el dispensacionalismo progresivo, Mm, que no reconoce las diferencias, reconoce ciertas diferencias, pero no al modo del dispensacionalismo histórico. Este, el dispensacionalismo progresivo se acerca más a la teología del pacto o coquetea con la teología del pacto claro. y tiene cosas que, bueno, no son aceptables para nosotros que, gracias a Dios, nos hemos criado con una doctrina firme en cuanto a la verdad dispensacional, en cuanto a la hermenéutica, para interpretar la escritura, en cuanto a las distinciones entre Israel y la iglesia, y en cuanto a que la escritura, el propósito principal de la Biblia es la gloria de Dios. Son distinciones que marcó Rairi en su libro Dispensacionalismo Hoy, y que, bueno, eh, nosotros tenemos que aprenderlo, tenemos que entenderlo para poder defenderlo frente a distintas vertientes que se están dando hoy y que creo que están erradas. O sea, lo que más uno nota es que eso de que la iglesia va desde Adán hasta el último creyente y no hacen distinciones dispensacionales entre Israel y la iglesia, está causando mucho problema y mucha confusión, ¿no? Y Ujú. está llegando a nuestras tierras esa tendencia dentro del dispensacionalismo. Interesante, ¿eh? Muy interesante el tema, Carlos. Y como decía hace un rato, hay mucha tela para cortar. Y una pregunta más referida al libro. Al momento de usted de empezar a investigar las fuentes, ¿las fue buscando, las tenía ya o usted empezó a buscar, pidió a alguien que le ayude a buscar las fuentes? ¿Cómo usted fue buscando fuentes del siglo primero hasta el siglo XVIII para demostrar que Darby, por ejemplo, no fue el creador del dispensacionalismo, sino que ya había vestigio, como decía usted? ¿Cómo fue Ya. esa investigación? Mira, en el seminario eh, tienes dos materias para aprender a investigar y a escribir. El seminario te pone a disposición una biblioteca que tiene millones de libros. El tema es cómo buscar dentro de ese océano, Claro. porque se dice que hay 80 millones de libros. Entonces, bueno, una de las cosas es
aprender a bucear en ese mar. Y hay una materia dentro del seminario que te enseña a hacerlo. Después el seminario te pone a disposición el sistema Logos, el software Logos. Mucho del material está ahí en cuanto a la patrística, o sea, autores que tal vez en nuestro ámbito evangélico poco se estudia, poco se lee, porque se toma como muy católico, ¿no? Pero justamente el desafío está en ver ahí, no todo es católico, hay parte que son verdades de la iglesia como tal. Ujú. Entonces hay que aprender a sacar la paja del trigo ahí. Y, y bueno, mi investigación ha estado, yo he buceado en Logos, en la biblioteca Turpin, que se llama de Logos, en la biblioteca británica, Claro. donde uno puede ver autores británicos del siglo XVII, siglo XVIII, que ya hablaban del dispensacionalismo, y hay trabajos serios en ese sentido, anteriores a Darby, y está en la Ujú. Biblioteca Británica. O sea, todo el mundo tiene acceso ahí. Eh, he visto otras fuentes en revistas, series teológicas, Claro. y bueno, uno aprende en esto a bucear y después Dallas tiene un estilo que se llama Turabian, que es el estilo que se utiliza para escribir artículos académicos. Es otro de los requisitos, o sea, para escribir un artículo académico hay normas de estilo que tienes que respetar y tienes que cumplir y que respetan todos los escritores que hacen artículos académicos y se reconoce en la comunidad académica. Y bueno, si no escribes bajo esas normas, te tachan, eh, seguí, dedicate a otra cosa. Entonces hay dos cosas que uno tiene que aprender cuando va a escribir artículos de esta naturaleza, es utilizar bibliotecas y aprender el estilo en el que los académicos escriben. Bárbaro, interesante. Me hizo acordar eh, que Spurgeon, yo me podría pensar también mientras me contaba, hoy estamos Ujú. tan digitalizados en muchos libros, como nos contaba ese océano de libros que hay digitalizados en la biblioteca Sí, de Londres también, y cómo Spurgeon, creo que leía en un libro que él iba a la biblioteca de Londres, no de manera digitalizada, sino de manera física, y cómo él física, le claro. pedía a pastores y hermanos de diferentes lugares que le traigan libros del año 1500 o 1400 para hacer el libro de los Salmos, por ejemplo, que son en inglés, creo que son 5 o 7 tomos, que ahora está Ujú. hecho en castellano a través de la editorial Clive también, que es tremendo el trabajo que hicieron. Y vi algunos videos sobre el tema del trabajo, cómo fue digitalizado y hecho. Pero impresionante todo ese caudal de conocimiento que adquirió Spurgeon con el hecho de la investigación de manera física, hoy que lo tenemos digitalizado diferente. Hoy no hay excusa. Yo me Mm, acuerdo eh, el gran problema que teníamos, sobre todo los que no sabemos inglés. Yo ahora he aprendido por obligación. Por obligación, a mí siempre me gustaron los números y cuando me metí en este brete de estudiar, entendí que tenía que estudiar gramática y tenía que estudiar gramática española y la griega y la hebrea, porque si uno mm, quiere claro, interpretar correctamente la escritura, tiene que utilizar el método gramático histórico, entonces te obliga, y el seminario te obliga a estudiar los idiomas originales. Entonces, por un lado, la gramática y por otro lado, la falta de información que teníamos, pero hoy está solucionado con los software que tenemos que te traducen. Yo claro. hoy puedo leer teólogos alemanes, teólogos ingleses, y lo pones en el Logos y tienes una columna con el idioma original y la otra columna con el idioma español
y puedes ir leyendo, comparando y no hay excusa. O sea, hoy el problema es que te sobra información. Antes te faltaba información y tenías que andar rebuscando para ver de dónde podías aprender. Y hoy el problema es cómo discernir qué es lo que tienes que ver de todo lo que hay. Entonces, Sí. también es necesario tener esa percepción, esa perspicacia de saber analizar y saber discernir entre lo que sirve, o sea, no que sirve o no sirve, ¿no? Entre lo mejor y lo óptimo, diríamos, ¿no? Porque sí, todo sirve, pero si vos quieres escribir un artículo, te tienes que centrar en un tema y hoy por hoy no demasiado abarcativo porque no, tienes que elegir un tema puntual y analizar ese tema puntual porque la bibliografía que hay te supera si quieres ver un tema demasiado amplio. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir este artículo? ¿Cuánto tiempo se tomó? Eh, 2 meses, 2 meses. La investigación te lleva un mes y medio y 15 días el escribirlo, el darle forma, este, pero 2 meses estudiando 3, 4 horas diarias. Mira, Y la verdad claro, que todo el material recopilado me daría para escribir 1 o 2 libros, 2 tomos, porque, eh, claro, vos tienes tanto material que el tema es reducirlo para escribirlo en forma sintética y que sea comprensible y abarcativo a la vez. O sea, claro. que el tema no esté sesgado, sino que vos tengas una comprensión, y eso se evalúa también en la academia, ¿no? La comprensión que tienes del tema, la capacidad de sintetizarlo de manera concisa pero comprensible y que te dé una idea. Pero la riqueza de esto, por ejemplo, de este libro y de cualquier libro escrito de forma académica, es la bibliografía. Más allá de lo que escribe un autor, es la bibliografía que te da a pie de página o la bibliografía general que te da, porque si a vos te interesa el tema y quieres ampliarlo, bueno, te vas a buscar esa bibliografía y vas a tener un amplio entendimiento del tema que no se puede plasmar hoy por hoy en un artículo o en un libro siquiera, porque vos estás limitado. Un libro no puede escribir un libro de más de 200, como mucho 300 páginas hoy, es muy caro. Este, pero la bibliografía que te da un autor que ha estudiado el tema es muy rica y la puedes buscar en internet. Hoy el acceso a la información es prácticamente ilimitado. Y como contó usted, se pudo leer en, sé cuánto fue, 2 semanas que se leyó los 2 tomos de Schaffer. O sea, Ah, usted sí. tiene Ah, eso es importante también, tener velocidad de lectura, velocidad comprensiva, ¿no? Porque por ahí sí, puedes leer rápido, pero no te queda nada. no tendremos la Es memoria importante fotográfica de practicar en eso. Spurgeon, no tendremos la memoria fotográfica de Spurgeon, pero hay que ser. Me acuerdo Así también es. de un escritor, usted lo conoce seguramente, Horacio Alonso, dice que él se iba a un lugar y se tiraban todos, me contaron, dice que tiraban todos los libros alrededor y empezaba a escribir, pasaba mucho tiempo para sacar algunos libros que son unas obras monumentales. Hay deseo, He conocido varios de esos. y He ahí le pregunto, conocido a varios hermanos que los iba a ver y sí, tenían la mesa llena de libros. le encanta leer y escribir. ¿Usted también le gusta escribir, entonces puede ver que salgan más libros hacia adelante? Le pregunto esto porque, Y- como preguntas casi finales, pues ya pasó el tiempo volando, pero le pregunto esto porque hay un desafío que está bueno que se le haga, que una vez Samuel Pérez Millo dio un desafío, qué lindo ese desafío, a los que les gusta escribir y leer mucho, de que se pueden hacer teólogos, se pueden levantar teólogos latinoamericanos, porque como usted decía hace rato, se lee mucho el anglosajón, el tema del alemán, el holandés, pero
que se levanten teólogos latinoamericanos con ese pensamiento latinoamericano, ¿no? Que tengan Ujú. esa visión, esa cosmovisión de cómo estamos viviendo acá. Claro, porque no somos esa mentalidad de allá que viene el anglosajón o el europeo, sino que se puedan levantar. ¿Piensa usted hoy por hoy que puede llegar a escribir libro de teología, que haya en la iglesia del Señor hermanos que estén siendo capacitados para lograr llegar a escribir libros de teología profundos, mucho estudio, mucha preparación, hoy por hoy? Sí, yo creo que estamos en ese proceso. Ujú. Eh, Hay muchos hermanos, buenos hermanos, que se están capacitando para eso. O sea, por lo menos lo que uno puede ver en seminarios como el de Dallas es, hay muchos hermanos latinoamericanos que están estudiando y se están preparando. Eh, yo creo que eh, hace falta entender en nuestro ámbito la importancia de la literatura. Mm. eh, y de los esfuerzos literarios, ¿no? En general, la Iglesia de los Hermanos ha tenido la bendición de tener literatura escrita por misioneros que vinieron aquí y Ya. tenemos buen material, aunque poco distribuido, poco conocido, pero ese material está. Pero hay hermanos que se están preparando para esto. Mira, el hermano que me llamó de CLIE, que me habló de CLIE, me dice, eh, parece mentira, pero hay mm, pocos escritores de buen nivel académico. O sea, nos cuesta encontrar buenos artículos académicos para publicar. La Mm. verdad que llama la atención porque uno cree que es aquí el problema, pero uno, por lo que me dice, uno puede ver que el problema es en todo el ámbito hispanohablante, digamos. Uno puede conseguir libros tal vez o artículos buenos en otro idioma, pero escasean en español. O sea que es Claro. todo un desafío también para los que nos escuchan y prepararse para esto. O sea, eh, requiere una capacitación. Por supuesto que uno tiene que tener el don, tiene que tener el llamado y los talentos que el Señor te da para hacer un trabajo a nivel académico, intelectual. No todos están llamados para esto, pero Ya. si tienes ese llamado, hay que capacitarse, ¿no? Hay que adquirir ciencia, técnica y arte para poder escribir y que eso sea publicado. O sea, eh, hay muchas cosas que se publican y que uno puede ver que hay falta de creatividad, falta de ética, mucho plagio, mucha cosa que se copia, ¿no? Este, Ya. eh, tenemos que aprender también la dignidad de escribir, la creatividad de escribir y prepararse para eso, porque no es fácil, lleva su tiempo, lleva su trabajo, este, pero la verdad que es de mucha bendición y muy necesario que tengamos autores de habla hispana escribiendo teología, comentario bíblico, estudio bíblico, es todo un desafío para nosotros. La iglesia está creciendo, pero no está creciendo en ese nivel académico necesario para formar bases sólidas para el crecimiento de la iglesia. Y como anteúltima pregunta, después le hago una pregunta final, ¿cuáles cree usted, aparte del Seminario Teológico de Dallas, que cree usted que tienen ese nivel académico como para prepararse? Hoy por hoy, usted se está preparando en un seminario teológico llamado el de Dallas, ¿sí? ¿Usted piensa que hay otros también con un buen nivel, como el de Dallas, porque Dallas tiene 100 años, tiene un trasfondo, una historia tremenda de oradores, de escritores, aún
de gente capacitada, como yo sé que lo hay ahí en hermanos y hermanas que están muy capacitados en su tema, como hablábamos hace rato. Pero, ¿qué otro seminario usted considera también que está en un buen nivel hoy por hoy? Eh, un buen seminario en Estados Unidos es Liberty, Mm, la Universidad de Liberty. Eh, en esto yo quiero también, hay muchos seminarios que ofrecen estudios ujú, sin decirle a la gente en realidad cuál es el grado académico que van a lograr. Y claro, en esto también quisiera hablar con el corazón en la mano, porque hay hermanos que se pasan 3, 4 años estudiando, creyendo que van a tener un título académico de grado, pero son institutos bíblicos. El instituto bíblico te capacita, claro, vas a aprender y vas a ser útil en el ministerio, pero no te da un grado académico. El grado académico tienes que pensar en una licenciatura. Una licenciatura dura 4 o 5 años. Tienes que pensar en un posgrado, que son otros 4 o 5 años, y un doctorado, que son otros 4 años. Entonces, si vas a entrar en el mundo académico, eh, es toda una especialización. Y en ese sentido es que faltan académicos. claro, No falta gente que escriba y puede escribir muy bien y puede escribir artículos o libros que sean de bendición, pero no pasan de ser lo anecdótico, lo, puede ser algún tipo de comentario, pero el fundamento académico necesita una cierta preparación seria que lleva tiempo. En el mundo hay pocos seminarios que uno pueda recomendar en ese sentido. mm, Tenemos la bendición de que hay algunos que uno pudiera estar recomendando, pero una cosa muy importante es no ir a un seminario sin tener una base previa de aprendizaje en la iglesia local. claro, Eh, He visto muchos que han ido a estudiar en seminario sin base bíblica, sin base teológica aprendida en la iglesia local, con la enseñanza que te da la iglesia local, tanto doctrinal como práctica, haberte formado en la iglesia, y después ir a especializarte en estudios teológicos, académicos, avanzados, porque te encuentras con todo tipo de cosas en un seminario. En un seminario se estudia no solamente lo que nosotros creemos, sino lo que otros creen, y por claro, ahí te vas a encontrar hasta profesores que uno puede dudar de su salvación, y son eruditos en una determinada materia, pero son eruditos intelectualmente, pero les falta vida espiritual. Y, y lamentablemente uno puede ver que salen de seminarios personas que uno después dice, ¿será que realmente esta persona es del Señor o solamente tiene la cabeza llena de Biblia y teología? ¿No? claro, Entonces, sobre todo los pastores, cuando van a recomendar a alguien para ir a estudiar en un seminario, en general todos los seminarios piden una recomendación pastoral. No hay que darle la recomendación a hermanos que primero no hayan sido formados en la iglesia local, porque después, sin discernimiento, van y estudian cosas que después las quieren traer a la iglesia y uno se agarra la cabeza y se agarra un dolor de cabeza. Este, Me ha pasado a mí, por eso lo puedo decir y reconozco mi torpeza al haber recomendado a hermanos que vayan a estudiar seminarios donde han aprendido doctrinas que no son la nuestra y después han vuelto y han causado problemas en la iglesia, porque creen claro, que eso que aprendieron en el seminario es la verdad. Entonces, eh, es muy importante que el que va primero vaya con una formación
adquirida en su propia iglesia, cosa que después no vuelva a hacer problemas en la propia iglesia. Bien. Impresionante consejo pastoral, hermano Carlos. Buenísimo. Usted de la experiencia puede compartir ahora más. Y ahora con la experiencia de estar capacitándose y cumplir este sueño de poder capacitarse también mucho mejor para aconsejar a jóvenes. Que buenísimo, buenísimo. Y le hago una última pregunta. El tiempo se fue y la verdad ha sido muy generoso usted con su tiempo. Dice que tiene que ir a descansar. Esta pregunta se la suelo hacer a todos los entrevistados y creo que uno se pone a meditar. Quizás usted ya lo habrá pensado en su año de ministerio, en su año de, viviendo en El Salvador, pero si hoy le tocara partir y tuvieran que poner en su lápida una frase que resuma la historia de su vida, ¿cuál sería esa frase? Para que puedan recordarla brevemente, así la gente que pase por esa tumba, esa lápida y vea, acá yace Carlos Aguilera, pero con una frase que resume toda la historia de su vida. Mm. Qué difícil es eso, ¿no? Es, es difícil porque la lápida la ponen otros, a no ser que uno les deje escrito, poneme esto, ¿no? Exacto. Pero eh, la verdad que nunca he pensado, eh, y si lo pienso, digo, ¿qué es? Decía Billy Graham, hay tres tipos de personas. Eh, lo que las otras personas dicen que vos sos, Ajá. lo que vos piensas que sos y lo que Dios sabe que sos, ¿no? Entonces, generalmente la lápida la van a escribir lo que otros piensan que sos, ¿no? Pero llega una etapa en la vida en que uno se pone un poco introspectivo y tiene que ver qué es el concepto que uno tiene de sí mismo, ¿no? Pero pensando en voz alta, me acuerdo del apóstol Pablo cuando lo criticaban y le escribe a los corintios, yo nada tengo que ser juzgado de vosotros, ni aun yo me juzgo a mí mismo, sino que el que me juzga es el Señor. Entonces, me gustaría que pongan en esa lápida lo que el Señor habrá pensado de mí, lo que el Señor piensa de mí. Y Ah, ojalá que el Señor me diga, bueno, bien, buen ser y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y no sé lo que otros van a decir de mí, pero yo procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Me encantaría que me pongan, usó bien la palabra de verdad o trazó bien la palabra de verdad. Eso me encantaría en la lápida. bueno, también me hace pensar, Carlos, y yo le agregaría, siempre cada vez que alguien me dice, no, me hace pensar a mí, vivió y trazó bien la palabra de Dios. Yo le pondría eso. Vivió en todo lo que pudo, vivió y trazó bien la palabra. Carlos, muchas gracias. Así. Gracias por su tiempo, gracias por regalarnos esta hora y media, casi creo que una de las entrevistas, entre otras, de las entrevistas más largas que tuve en Conectado Entrevista 2024 y ha sido una bendición para mí. Así que si quiere decir algunas últimas palabras que queden en el recuerdo, un saludo, un deseo a la iglesia del Señor que va a escuchar esto, los que puedan escucharlo ahora, los que escuchen después. Hola David, ha sido un gusto compartir con vos. No te conocía, este, así que la verdad que pocas entrevistas duran tanto tiempo, pero se nos ha pasado el tiempo volando y lo he disfrutado. Este, y como mensaje final siempre me gusta destacar lo que yo llamo
los 5 puntos del Evangelio bíblico. Ajá, Hay, hay tanta discusión y tanto alboroto con los 5 puntos del calvinismo, los 5 puntos del arminianismo, como si no hubiera otra cosa que esa discusión entre arminianos y calvinistas. claro, Entonces a mí se me ocurrió hacer los 5 puntos del Evangelio bíblico, saliendo de las cuestiones teológicas, ir a la escritura y decirte, en primer lugar, eh, Dios ama a todas las personas. Eh, el texto que todos sabemos de memoria dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, es algo básico en el mensaje del Evangelio, entender que Dios ama a todas las personas sin acepción de personas. Pero, en segundo lugar, todas las personas son pecadoras y están separadas de la gloria de Dios y necesitan solucionar esa brecha abierta por el pecado entre Dios y los hombres. Por eso la tercera verdad es que Cristo murió a favor de todas las personas y todas las personas pueden ser salvas por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. La obra de Cristo no está limitada a unos pocos. Por eso dice el apóstol Juan que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por la de todo el mundo. O sea, Cristo murió a favor de todas las personas para poder salvar a todas las personas. La cuarta verdad es que la gracia de Dios es suficiente para salvar a todas las personas. Y esto no es hablar de universalismo, como que todas las personas se van a salvar, sino decir que todas las personas se pueden salvar. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto es un don de Dios. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Así que la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, eh, es para todo hombre, mujer, pecador. Pero hay un único requisito, y este es el quinto punto del Evangelio bíblico, un único requisito para que vos puedas ser salvo, y es la fe en el Señor Jesucristo. Cuando a Pablo le preguntó un carcelero desesperado, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo les dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquel hombre preguntó, ¿qué debo hacer? Y es lo que muchos creen, que la salvación se logra por obras, por lo que yo tengo que hacer. Y Pablo le dijo, no tienes que hacer nada, debes creer en alguien, no en algo, en alguien. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es la sencillez del mensaje del Evangelio y su profundidad a la vez. Dios ama a todas las personas son pecadoras. Cristo murió para salvar a todas las personas. La gracia de Dios es suficiente para salvar a todas las personas y el único requisito para que una persona se salve es que ponga su confianza en Cristo como Salvador personal. Que Dios te bendiga y ojalá todos, todos los que escuchan puedan tener esta experiencia de tener a Cristo en su vida como su Salvador, como su Señor. gracias, Carlos, gracias por compartirnos en breves palabras un mensaje profundo del Evangelio. Así que, Carlos, un saludo para su esposa, para su familia, para los hermanos ahí en Calle Salta, la iglesia en Santiago del Estero, que Dios los siga usando más y más hasta que el Cristo Todopoderoso venga a buscarnos, o en el caso de que tengamos que partir, nos tenga que levantar entre los muertos y nos vemos, si Dios quiere, acá o allá. Pero fue un placer haber conversado un rato Así con es. usted, Carlos, y de ya gracias. Un abrazo grande. Bueno, David, un fuerte abrazo para vos y toda la audiencia. Bendiciones.
Bendiciones. Esta noche estuvimos con Carlos Aguilera, él desde Santiago del Estero. ¿Mm? Así que pudimos compartir con él varios tópicos y tuvimos más de una hora y pico. Así que gracias por estar ahí, los que se quedaron ahí y los que van a ver después. Bueno, un saludo, un abrazo grande, no te pierdas, compartilo, que pueda ser de bendición para alguien, ¿eh? Así que un abrazo grande para todos, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Chau, chau.